Introducción a la salud pública. Curso nivelatorio de licenciatura en enfermería, Universidad Autónoma de Chihuahua. Docente, licenciada Claudia Janet Quesada Robles. Alumnas, enfermera quirúrgica Mayra Gisela Coronado Palacios, enfermera intensivista Guadalupe Cereceres Hernández, enfermera general Marisol Lara Ordóñez. La salud pública, Heber Winslow Hill la define como la ciencia del arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a principios de higiene personal. Antecedentes de la salud pública en México. En 1876, el porfiriato no ofrecía condiciones propicias para mejorar la salud de los mexicanos, ya que el reparto desigual de la riqueza hacia la mayoría de las gentes y ante todo los pobres carecieran de servicios médicos. Durante la década en 1920 se introdujeron los sistemas y práctica sanitaria modernas en México. En 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, compuesto solo por 6 miembros y pertenecía al ramo de la beneficencia pública. Entre 1841 y 1880, las tareas del Consejo era un listado de buenas intenciones. Su desempeño intermitente estuvo marcado por conflictos políticos, carencia de recursos y la relativa desorganización del país. Consejo Superior de Salubridad. A partir de 1880, el Consejo empezó a publicar un boletín donde se hacían públicos los planes y acciones que había realizado en el territorio mexicano. En 1882 se celebró el Congreso Higiénico Pedagógico en el cual se abordaron temáticas relacionadas con la salud y la higiene en las escuelas. Este modelo ideal buscaba enseñar a los mexicanos a mantenerse limpios y sanos, y evitar tener un medio de desarrollo limpio para evitar enfermedades. Acciones de salud. A principios de 1903, cuando la epidemia se vio disminuida, se hicieron copias de un ejemplar para la prevención de la peste. Se realizó una campaña a nivel nacional para hacer frente a la fiebre amarilla, el paludismo, otra contra la tuberculosis que empezó en 1907 y otra contra la sífilis de manera permanente. Salud pública en la Revolución. La guerra de 1910 tuvo profundas consecuencias en materia de salud, epidemias, hambrunas, enfermedades causadas por la pobreza y las malas condiciones de higiene. Se desplomó el ideal de medicina preventiva que se había logrado años antes por culpa de la desorganización y las dificultades económicas causadas por la guerra. En 1916, el Instituto Bacteriológico Nacional produjo la vacuna antivariolosa a gran escala. En 1917 se creó el Departamento de Salubridad Pública que tuvo a ver con la legislación sanitaria del país, es decir, policía sanitaria en puertos y fronteras. Vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, control de alimentos, bebidas y drogas. Después de 1917, se empezó a generalizar el uso de vacunas y se introdujeron en las ciudades los primeros servicios de drenaje y agua potable. En 1922 se creó la Escuela de Salubridad, que abrió sus puertas ofreciendo el título de oficial médico de salubridad y el diploma de estudios superiores en higiene y salubridad pública. En 1926 se crean las delegaciones federales de salubridad, responsables de las estadísticas vitales, la organización de campañas de control de enfermedades infecciosas y la observancia de leyes sanitarias. En 1928 se crearon con el apoyo de la Fundación Rockefeller las unidades sanitarias cooperativas. Estas unidades eran responsables de las estadísticas vitales y de salud.
el control de enfermedades infecciosas, la capacitación de parteras y el desarrollo de actividades de saneamiento, potabilización del agua, control sanitario de la leche e higiene escolar, materna e infantil. En el primer Congreso de Higiene Rural en 1935 surgió una propuesta que cambió la educación médica en México, que los estudiantes de medicina, enfermería, partería, química y odontología pasaran 6 meses trabajando en comunidades rurales al final de su carrera y antes de graduarse. En 1940 ya la habían acogido las escuelas de medicina en el país. En 1946 se extendió a las escuelas de enfermería y en 1962 se amplió de 6 meses a un año. Esta mano de obra permitió extender la cobertura de servicios de salud a las comunidades rurales. En 1943, el presidente Ávila Camacho firmó el decreto que ordenaba la fusión del SAP con el DSP y que dio origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA. En los años 40 se organizaron campañas contra las enfermedades venéreas y el bocio y se intensificó la lucha contra la viruela. El último caso de esta enfermedad en México se notificó en 1951. En 1943 se establecieron, además de la SSA, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Hospital Infantil de México, el primero de los Institutos Nacionales de Salud. En 1944 se creó el Instituto Nacional de Cardiología, 2 años más tarde el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Entre 1950 y 1970, México experimentó grandes cambios en su perfil de salud. Las enfermedades no transmisibles empezaron a adquirir una importancia creciente y se convirtieron en las principales causas de daños a la salud en el país. En 1983 se hicieron cambios a la Constitución que establecieron, en el artículo 4, el derecho a la protección de salud de todos los mexicanos. Se promulgó una nueva Ley General de Salud en 1984. En 1983 se asignó al IMSS la gestión de su componente de salud, lo que dio origen al programa IMSS Coplamar, que se rebautizó como IMSS Solidaridad en 1989, IMSS Oportunidades en 2002 e IMSS Prospera en 2014. En la última década del siglo pasado se creó el programa de vacunación universal, que ha alcanzado coberturas muy amplias en menores de 5 años y que permitió erradicar la poliomielitis, eliminar la difteria y el tétanos neonatal, y controlar la tosferina, la parotiditis, la rubiola y el sarampión. La década anterior se empezó a ofrecer un paquete de 12 servicios esenciales de salud a grupos específicos de la población pobre de las áreas rurales a través del programa de ampliación de cobertura. La atención primaria es el primer punto de contacto que las personas tienen con los servicios de salud y se espera que cumplan con los requisitos de estar centrada en la persona, familia, comunidad y que sea accesible, integral y cercana a la comunidad. Cuando se otorgan con calidad, los servicios de atención primaria tienen un impacto positivo en la salud de la población, ya que reducen la demanda de servicios de urgencia y evitan hospitalizaciones. Para que la población tenga acceso efectivo a los servicios es indispensable mejorar la accesibilidad, calidad y protección financiera, y el punto de partida para lograrlo consiste en fortalecer los servicios de salud pública y de atención primaria, los cuales constituyen los cimientos del sector salud. En el contexto del país, las actividades de los servicios de salud pública y de atención primaria convergen en acciones comunitarias y en los servicios de prevención, promoción y atención que se brindan en el primer nivel de atención. No obstante, las instituciones del sector salud enfrentan desafíos comunes para otorgar estos servicios, pues diariamente deben atender a un número creciente de usuarios bajo un escenario de escasez de recursos. Los servicios de atención primaria
cuando son accesibles, logran reducir hasta 80% la mortalidad perinatal, infantil, de la niñez y materna. La accesibilidad. Los servicios son accesibles cuando las personas pueden llegar a las instalaciones y reciben los servicios de salud apropiados cuando los necesitan. La calidad de atención. La calidad se debe considerar siempre desde dos perspectivas complementarias: los usuarios y el sistema de salud. Las experiencias de los usuarios. Estos son indicadores importantes de la calidad de atención en la dimensión interpersonal, una de cuyas características es que se considere a la persona como el centro de la atención. Protección financiera. La protección financiera se define como el acceso necesario a los servicios de salud de calidad y sin problemas financieros para los usuarios. Es decir, los usuarios no deberían gastar de su bolsillo para cubrir los costos de la atención médica. Conclusión. La salud pública llegó a México de manera paulatina, desde finales del siglo XVII. Existían diversas prácticas relacionadas con la higiene pública, pero no fue así hasta finales del XIX y principios del siglo XX, cuando se consolidó en México la aplicación de las prácticas modernas de salud pública. En la actualidad el país cuenta con un gran número de instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, que brindan servicios de atención a salud pública en la población en general. Sin embargo, aún existen dificultades para que los servicios de atención primaria lleguen a todas las poblaciones, ya que, como lo menciona la OCDE, en México existe un déficit de médicos, pues se estiman 2.2 médicos practicantes por cada 1000 habitantes, cuando el promedio de los países de esta organización es de 3.3 por cada 1000.